que asfixia a los pueblos del sur. Recetas malditas que apagan la luz. Ahora sí, arrancamos. Muy buenas noches, Agustín Datelli. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, José? ¿Qué tal, Pablo? ¿Bien? Bien, ¿vamos a hablar en portuñol? No, por favor, no. Por favor, que sea hasta ahí nada más. Pero bien, ¿eh? Qué fácil que la tienen, ¿eh? Qué fácil que la tienen los columnistas, por favor. Vamos a hablar de la crisis en Brasil. Vamos a ver cómo puede repercutir en la Argentina, ¿está bien? Tenemos datos, tenemos información. Agustín. Sí, tenemos datos, tenemos información. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Brasil y después del impacto de lo que está pasando en Brasil sobre Argentina, de qué puede llegar a pasar de acá en adelante con la dinámica económica en Brasil, que es compleja, se está tornando bastante compleja. Y tenemos entrevistas, vamos a empezar ahora a presentar, José, una entrevista muy importante a Emir Sader, y también lo vamos a tener a Emir Sader entrevistando a nuestro ministro de Economía, Axel Kicillof. Pero primero la tuya, José, ¿qué tal esa entrevista? Efectivamente, Pablo, bien, hablamos hace unos pocos días con Emir Sader. Emir Sader es uno de los más importantes intelectuales brasileños, conoce mucho Brasil, conoce mucho Argentina, fue secretario ejecutivo de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y en esta entrevista nos va a contar un poquito el fondo político, y no solo económico, sino político, social y cultural de la crisis de Brasil. O sea, por qué Dilma reacciona con un ajuste ante la crisis global, cuál es la diferencia con Argentina, qué puede pasar con el gobierno brasilero, todo eso en esta entrevista con Emir Sader. Vamos a verlo. Bueno, mire, Brasil está atravesando una situación de crisis económica, política, con algunas novedades como una protesta social, una resistencia que se ve al gobierno en las calles de las clases medias y demás. Empecemos por el principio. ¿Cuál es el origen de esta crisis? ¿Cómo se explica esta crisis que atraviesa Brasil hoy a no tanto tiempo de que Dilma haya sido reelecta? Yo diría que en el primer mandato de Dilma Rousseff la economía empezó a disminuir su crecimiento, pero coherente con la historia del PT, se mantuvieron y expandieron las políticas sociales. Entonces, hay un desequilibrio en las cuentas públicas, seguramente. Pero sobre eso vino el tema político, ¿no? Por primera vez se eligió un presidente o una presidenta reelegida en Brasil con la oposición de la totalidad del gran empresariado. Entonces, se deshizo uno de los eslabones del esquema que Lula había montado en 2003, alianza con el sector empresarial. En segundo lugar, se ha elegido un Congreso más conservador, en base sobre todo al financiamiento privado de campañas electorales. Entonces también se deshizo la alianza política con la cual el PT tenía mayoría a partir de la alianza con sectores del PMDB. Entonces se deshizo todo eso y generó un vacío político significativo. La victoria electoral fue por un margen muy pequeño, de un candidato malo, digamos, tuvo 51 millones de votos, de los cuales seguramente 30 millones son de votos populares, lo cual significa que el PT ganó donde la política social fue determinante, donde la opinión pública fue determinante, la formación de la opinión pública perdió, y por eso casi perdió las elecciones, por el error más importante de toda su trayectoria, que es no haber avanzado en la democratización de los medios de comunicación. Ahí viene la lectura que hizo Dilma Rousseff de la situación del proceso electoral. Em eventual processo de impeachment contra a presidente da República, está fazendo jogo com esses golpistas. O golpe não passará. O povo brasileiro vai resistir. Mire, esto pone en riesgo la continuidad del gobierno de Dilma, esto de que se habla de impeachment, de la posibilidad de que haya un impeachment, que es un juicio político en el Congreso brasileño, con el que en su momento se inició a color. ¿Esto existe en realidad o no dan los números? ¿Cómo es? Yo diría que no. Ninguna acusación es suficiente para el impeachment. Se mantienen las acusaciones porque el gobierno es débil. ¿Y por qué es débil? Porque implementó un ajuste fiscal que le quitó las bases populares de apoyo. Entonces está muy fragilizado y cualquier sector corporativo del Estado se reivindica el derecho de cuestionar la legitimidad del gobierno. Sea el Congreso, sea un tribunal electoral o el que juzga cuentas del mandato anterior. Entonces yo creo que el tema de fondo es un tema económico, ¿no? El ajuste fiscal implementado por Dilma Rousseff fue a expensas de los trabajadores, básicamente. Digamos, socialmente injusto, económicamente ineficiente, porque los ajustes no llevan a la retomada del crecimiento económico. No, y nunca lleva al crecimiento económico, ¿no? Es el ajuste europeo, es así. Y políticamente desastroso, porque le quitó los apoyos fundamentales que tenía. Le dejó una situación de fragilidad tal que él es atacada por todos lados, con acusaciones absolutamente insuficientes para un impeachment. Yo creo que no va a haber, aunque en una circunstancia determinada, puede generarse condiciones de cuestionamiento más fuerte.
Nós vamos dar hoje primeiro e grande passo para a reorganização da administração pública federal. Nós estamos começando por reduzir 8 ministerios. ¿Por qué frente a la situación de crisis mundial que atraviesan diferentes países y que afecta a muchos países de América Latina, digo, la baja de los precios de los commodities, la desaceleración del crecimiento y demás, afecta a Argentina, a Brasil, a Chile, a un montón de países? ¿Por qué entonces el gobierno de Dilma reacciona con una política de ajuste ortodoxo y no reacciona con políticas expansivas, de fortalecimiento del mercado interno, etcétera? Yo diría que la situación económica no es ni el marco internacional suficiente para justificar todo eso, ¿no? Es decir, el nivel de inflación es relativamente bajo, 8%, etc. Cardoso dejó un 2,5%, ¿no? El nivel de desempleo no era alto. Yo creo que la lectura equivocada de reconquistar la confianza del mercado que llevó a importar un ministro neoliberal que implementa una política de ajuste. Sí, recordemos que el ministro de Economía de Brasil, que es Joaquín Levy, es un ministro claramente liberal, ¿no? ¿Verdad? Al contrario de la reacción que tuvo el mismo gobierno de Lula cuando estaba Dilma Rousseff en 2008, que fue contracíclica. Que fue expansiva, claro. Fue expansiva, fortaleció bancos públicos, implementó más políticas sociales, distribuyó renta. Como dice siempre Lula, ¿no? Los pobres son solución, no son problemas. Distribución de renta genera un ciclo virtuoso de dinamización de la economía. Hoy Lula pelea fuertemente para la expansión del crédito, ¿no? Él no puede aparecer públicamente en divergencia con Dilma, pero quien vio su discurso acá cuando pasó por Argentina sabe que sus planteamientos son distintos de eso, ¿no? Sí, o sea, hay una diferencia de concepción entre el gobierno y la posición de Lula, digamos. Sí, seguramente. Él no puede aparecer porque fue la candidata que él escogió. Logró ahora en la reforma del ministerio cambiar la coordinación política del gobierno por alguien más directamente vinculado a él, con la visión original que él tenía. Hay que buscar gobernabilidad con alianza con sectores del PMDB, bien o mal. Ahora falta el tema central, que es el tema económico. Mas para isso precisamos de estabilidade política. Por isso, essa reforma tem também um propósito: o de atualizar a base política do governo, buscando uma maioria que amplie nossa governabilidade. Ahora, Emir, porque la otra pregunta o la otra cuestión que está en juego acá es el impacto de Brasil en América del Sur, en América Latina, digamos. Un problema de Brasil es un problema para Argentina, para Uruguay, para Paraguay, etc. ¿Está a tiempo todavía el gobierno de Dilma de girar la situación, de pegar un giro en la situación, implementar otro tipo de política y salir adelante, o ya solo queda esperar que termine su mandato? ¿Cómo lo ve usted? No, políticamente sí lo puede hacer, pero la proyección de lo actual generaría la idea de una recesión que iría por lo menos hasta la mitad de su mandato. Una recesión alta este año, 2,8 se dice ahora, 0 como punto algo el año que viene, pero significaría que la mitad de su mandato, ella que tiene una concepción originalmente desarrollista, digamos, sacrificaría la mitad de su mandato en la dinámica recesiva. Eso sumado al clima pesimista que la prensa genera, imagínense un año más o algo así, de un pesimismo económico, además con proyecciones de desempleo que en São Paulo podría llegar a un 14%. 14% de desempleo en São Paulo. Que sería grave desde el punto de vista social, ¿no? Entonces, si no dase un giro económico, sería una situación grave desde el punto de vista social y también en lo político. Sí, ahora es curioso, ¿no? Porque recordemos que hace poco tiempo a Brasil una consultora internacional muy importante le sacó el grado de inversión, el investment grade, que es lo que se supone que certifica que un país es confiable para los mercados. A pesar de haber hecho este ajuste, esta política ortodoxa, etcétera, el gobierno no está obteniendo los resultados en los mismos términos que se lo plantea, digamos. Yo diría que es el peor de los mundos posibles. A eso se agrega de que la inflación está aumentando a pesar del ajuste, que obviamente aumenta el desempleo, no hay indicio de retomada del crecimiento económico. Entonces se está en el peor de los mundos desde el punto de vista económico. Ahora, mire, ¿y Brasil tiene espacio económico? Pues digo, uno mira las reservas de Brasil, por ejemplo, y son altas. La deuda de Brasil es baja. ¿Brasil tiene espacio económico para cambiar su política económica? No, seguramente. Yo creo que fue una equivocación en la cual ella se mantiene, se resiste, digamos, a cambiar, que claro que el ministro hace porque ella quiere que el ministro lo haga, ¿no? Pero es un giro económico. Significaría cambiar el ministro porque él tiene esa concepción. Algunos dicen que en verdad lo que él plantea es un cambio de política económica, no es un ajuste con comienzo, medio y final, que sería algo más grave de lo que está planteado ahí. No encontraría eco en el conjunto del gobierno, pero hasta dónde ella va a aceptar
los efectos graves desde el punto de vista social. Condiciones de hacer un vuelco seguramente hay, pero como tú dices, los índices macroeconómicos no son negativos. No son tan negativos, no son como para... Claro, no, hay espacio, digamos, pero el resultado de la coyuntura es negativo. Ahora, Emir, una última pregunta. ¿Esto es consecuencia de cierta tibieza del PT para implementar algunas reformas, por ejemplo, en medios de comunicación? No, bueno, hay que decir lo que es el gobierno que es PT. El PT tiene posiciones políticamente buenas, digamos, coherentes con la de Lula, pero digamos, eso son una dinámica del gobierno, ¿no? Y de Lima en particular. Lula tiene una visión distinta, los ataques se vuelven hoy mucho más fuertemente contra Lula que contra Dilma. Las encuestas que dan un índice muy negativo para Dilma indican que los índices de Lula son altísimos. Claro. La popularidad sigue siendo alta. La gente no echa de menos a Cardoso, echa de menos a Lula. Claro. Entonces, de ahí la violencia de la derecha contra Lula y en general, porque en el horizonte tiene un mal candidato. Para demolerlo como candidato, digamos. Tiene Alckmin como candidato, digamos, y Lula es un candidato fuertísimo. Entonces, ¿pero qué pasará en 3 años? ¿No? Que es demasiado tiempo para que se llegue a una perspectiva de superación de la crisis. Muchas gracias, Emir, por la entrevista. De aquí, un abrazo. Bien, nos deja Emir un panorama bastante claro e interesante viniendo allá, además. Sí, efectivamente, y preocupante también, diría yo, de cómo evoluciona. Vamos a tratar de entender, Pablo... Claro y poco esperanzador. Poco esperanzador. En un ratito seguramente Tomás y Agustín van a estar hablando de la situación económica de Brasil y del impacto de la crisis económica de Brasil en la Argentina. Pero si te parece ahora, lo que por ahí podemos tratar de entender es cómo llega Brasil a esta situación económica y cuál es la dimensión política de la crisis de Brasil. Porque Brasil no solo está en una crisis desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político. La primera pregunta que nos formulamos todos, que se la formulábamos a Emir y que vamos a tratar de explicar ahora, es por qué ante una situación de crisis global como la que enfrentan muchos países del tercer mundo, del mundo en desarrollo, entre ellos Argentina y Brasil, Dilma reacciona con un ajuste ortodoxo. La primera respuesta la tenemos con esta primera placa, que es la composición de la Cámara de Diputados de Brasil. Como se ve, esta especie de abanico multicolor representa a todos los partidos que están representados en la Cámara de Diputados. Los 513 diputados brasileros están divididos en esta cantidad enorme de partidos. Fíjate la línea de color lila, digamos, la que está iniciando el abanico, es los diputados del PT. Son solo 70 diputados sobre 513 que tiene el PT. Claro. Si sumamos los aliados del PMDB, que son aliados hasta cierto punto, son 66 diputados más. ¿Qué quiere decir esto? Que el partido de Dilma está en minoría en un Congreso que es muy conservador. Vos sabés, Pablo, que en Brasil hay bancadas transversales. Está, por ejemplo, la bancada de los evangelistas, que defienden, dentro de todos los partidos, hay candidatos evangelistas que defienden valores conservadores. Hay una bancada ruralista que defienden los intereses de los agronegocios, de los evangelistas o los ruralistas. Sí, un par de ajustar. De ajustar, claro. Sí, esos son tus amigos del principio. Bueno, entonces es un Congreso muy conservador que está condicionando a Dilma desde el primer momento de su mandato. Esta es una de las explicaciones que por ahí nos ayudan a entender por qué ante una situación de crisis Dilma reacciona con un ajuste ortodoxo. La segunda explicación la podemos ver con un mapa, que es el mapa del resultado, que muestra el resultado de las últimas elecciones presidenciales en Brasil. Veamos los estados pintados de verde son los estados en los que ganó Aécio Neves, los estados pintados de violeta, de lila, son los estados en los que ganó Dilma. Como se ve, Brasil es un país políticamente dividido. El norte, pobre y negro, vota al PT, vota a Dilma. El sur, rico y prevalecientemente blanco, vota a Aécio Neves. Es un país dividido por la mitad. Los estados del sur, es decir, San Pablo, Minas Gerais, Campiñas, los estados que aportan la mayor parte del PIB de Brasil, están todos alineados con el candidato de la derecha en las últimas elecciones. Es decir, Dilma gobierna sobre un país dividido y yo creo que parte de su respuesta de ajuste, de su salida de ajuste a las últimas, a la crisis, tiene que ver con esta decisión de hablarle a los estados pintados de verde. Decir, bueno, yo voy a tratar de unir el país hablándole a los que no me votaron, a las clases medias, a San Pablo, a los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Recordemos que Dilma ganó por solo el 2 y pico % de los votos, no llegó al 3% de diferencia. En su primera elección había sacado 10%, 15%. Lula también había ganado sus 2 elecciones con más de 10, 15% del balotaje. En este caso ganó raspando, digamos. Entonces me parece que una segunda explicación es esta. Ahora, creo que esto por ahí ayuda un poco a entender por qué Dilma reaccionó
con esta decisión. Esto se suma a otras realidades que atraviesa Brasil. Por ejemplo, Brasil está viviendo una crisis de corrupción importante desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Brasil es un país, como veíamos en la Cámara de Diputados, es un país políticamente atomizado. Tanto en el Congreso como en los estados se habla de federalismo centrífugo en Brasil. Entonces, ¿cómo haces vos para gobernar? Tenés que construir coaliciones. ¿Y cómo construís coaliciones en Brasil? Comprando a partidos aliados. ¿Cómo los comprás? O con ministerios o con cargos o directamente con plata, digamos. Y esto lo han hecho todos los partidos políticos brasileños. Veíamos hace un rato en la entrevista, se coló ahí un pedacito del anuncio de Dilma. ¿Sabes cuántos ministerios hay en Brasil? Ahora hay 31 ministerios, antes había 39. ¿Por qué hay 31 ministerios y había 39? Bueno, porque es la forma de premiar a los aliados con cargos y con espacios de poder para garantizar la gobernabilidad. Esto también ayuda a explicar por qué Brasil reacciona, por qué el gobierno de Dilma reacciona ante la crisis de esta manera. Y vamos a pasar, Pablo, a un último gráfico, dos últimos gráficos. Me parece que explican también la situación política de Brasil en el sentido de pensar que el candidato que sigue teniendo más chances de ganar las próximas elecciones de Brasil sigue siendo Lula. Y este es un gran problema para la derecha brasilera, que no tienen la mira tanto al gobierno de Dilma, o que mejor dicho, tienen la mira al gobierno de Dilma, pues es una forma de atacar a Lula. ¿Por qué? Porque Lula sigue siendo el político más popular de Brasil. ¿Por qué Lula sigue siendo el político más popular de Brasil? Bueno, en principio por esto que estamos viendo. Miren, esto es cómo la pobreza se fue reduciendo. Si vemos a partir del 2003, al partir del 2003, que es cuando Lula asume el gobierno, la pobreza estaba sobre el total de la población en 28,1, hoy está, según los últimos datos, en 8,6. Es decir, la pobreza bajó de una manera sostenida en Brasil. ¿Y esto por qué decís vos que empuja? Bueno, porque esta es la explicación de por qué Lula sigue siendo el político más popular de Brasil, y esta es la explicación de por qué la derecha, los medios de comunicación, la Red Globo, que es la red de comunicación, la red mediática más importante de Brasil, atacan tan fuertemente al gobierno del PT, porque el objetivo no es tanto Dilma sino Lula. Podemos ver el segundo gráfico donde también se explica por qué Lula sigue siendo el político más popular de Brasil y el candidato con más posibilidades de suceder a Dilma. Este gráfico muestra cómo se redujo la desigualdad en Brasil desde que Lula asumió el gobierno. Si ustedes se fijan, a partir del 2003, que es cuando Lula asume el gobierno, se ve muy claramente cómo el índice de Gini, el índice que mide la desigualdad, empieza a caer. Se ve ahí cómo empieza a caer. Cuando empieza a derrumbarse la desigualdad en Brasil es cuando Lula asume el gobierno. Bueno, esto explica también, me parece, un poco la situación económica de Brasil. Es decir, un gobierno que tuvo una reacción ortodoxa y conservadora ante una situación de crisis global y que al mismo tiempo está acorralado por la derecha, por los estados del sur, por las clases medias que salieron en la calle a manifestarse, cosa que nunca sucedía en Brasil, y por los medios de comunicación. O sea, lo que vos propones es que Dilma sale por este lado porque es su manera de interpelar a estos sectores, sí, que la están atacando. Su intento fallido hasta el momento, lo vamos a ver seguramente con Agustín y Tomás, su intento fallido hasta el momento de interpelar a estos sectores. Nos metemos en la crisis directamente de Brasil, Tomás, porque estamos hablando de eso. Brasil está en crisis. Yo me quedo con la idea de que el ajuste en Brasil y el estancamiento que hoy vemos en Brasil, y la recesión y la destrucción de puestos de trabajo, es autoinfligida por diferentes razones que nombraban José y Sader durante la entrevista, pero es autoinfligido. Es una decisión autónoma y soberana del gobierno de Brasil de aplicar un ajuste por diferentes motivos para contener diferentes presiones internas y externas. No quiero parafrasear a ningún conductor, pero pará, vos me estás diciendo, o sea, lo que vos estás diciendo es que Brasil, digamos, que esto le pasa a Brasil por decisión propia, que podría no pasarle. Brasil no necesariamente que no es una cosa externa, que no es un problema externo. Brasil no experimenta una crisis externa tradicional como la que solemos experimentar los países latinoamericanos, sino que Brasil, por su coherencia macroeconómica neoliberal, decidió aplicar un ajuste para sostener su proyecto político y económico. Eso le trae consecuencias sociales que todavía no se traducen en un rechazo de su base social, esta base que mostraba José con la reducción de la desigualdad y la reducción de la pobreza, pero sí se traduce en un reclamo permanente y cada vez más sanguinario de la derecha y del sector financiero de ajuste. O sea, se empieza a escuchar ahora o leer en algunos diarios pedidos de privatización de empresas estatales. Hablamos con dos prestigiosos economistas, son Eduardo Crespo de la Universidad Federal de Río de Janeiro y con Mario Rapaport, que es economista e historiador de la UBA, para tener una comprensión más acabada de esta crisis económica y política que se autoinflige Brasil. ¿Por
¿Por qué Brasil entró en recesión? Desde el año 2011 Brasil se viene desacelerando. El año 2014 la economía brasileña no creció nada. Ahí se combinan varios factores, algunos son propios de la dinámica económica brasileña. Sí, Brasil se puede decir que está en una cierta crisis que tiene dos aspectos, ¿no? Todos hablan de la cuestión económica, pero yo creo que la principal es la cuestión política, más que la económica, ¿no? Ahí hubo, evidentemente, un intento de desestabilización, para no hablar directamente de golpe de Estado, contra la presidenta Dilma Rousseff. Y bueno, eso ya viene de que ella asumió el nuevo gobierno, ¿no es cierto? Por supuesto, también se pagan ciertos pecados de la política económica brasilera y sobre todo también de la solución que se trató de dar a esa presión, ¿no? Política. Toda América Latina creció durante los años 2000, África creció, Asia creció, incluso antes de la crisis Estados Unidos crecía, la propia Europa crecía. Entonces, cualquiera hubiera sido la política, hubiera habido crecimiento. Esta no es la situación actual. En 2009, digamos ya, a partir de la crisis del 2009, tenemos otras condiciones. Hoy las exportaciones mundiales están estancadas, incluidas las brasileñas. El consumo en Brasil alcanzó un techo, el consumo financiado por crédito principalmente, consumo financiado por deuda, alcanzó un techo, y si a esto le agregamos un ajuste fiscal, me parece que es inevitable, digamos, una recesión. El diagnóstico que prevalecía en Brasil es que debía hacerse un ajuste para generar confianza o alguna cosa de ese tipo. A mi entender, es complicado, digamos, plantearlo en estos términos, pero lo que se busca es corregir los salarios y recrear ciertas condiciones en el mercado de trabajo favorables al capital. Brasil, desde el 2003 en adelante, hubo una mejora paulatina en los niveles de distribución del ingreso, mejoras salariales, un aumento persistente del salario mínimo, una reducción del desempleo. El desempleo llega incluso al año 2014 en torno al 4%, 5%. Un desempleo formal, obviamente. Ahí hay muchas cosas para discutir. Y esto en un marco de una economía parada significaba, digamos, pérdidas para amplios sectores del capital. Entonces había mucha presión desde los medios de comunicación, desde grupos empresariales, de la propia Fiesp, ¿no? La Federación de Industrias del Estado de San Pablo, pidiendo un ajuste, una corrección, una moderación salarial, una devaluación. Hay una fuerte presión por una devaluación. Creo que el gobierno se está dejando de devaluar. De hecho, tiene todo el poder para evitarlo y no lo hace. Salvo la última semana, que ya consideraron que ya el dólar se había ido a niveles que no deseaban, y anunciaron que de repente podían utilizar reservas para controlarlo, y ahí comenzó a bajar. No es una casualidad lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Creo que el PT tardó mucho tiempo en llegar al poder, y estos sectores a Estados Unidos y a los intereses de la derecha brasilera no quieren de ninguna manera que aunque sea un partido reformista, aunque sea un partido que no toque en el fondo intereses, digamos, que puedan afectar al capitalismo brasileño en su conjunto, y por supuesto las políticas que se siguieron en los últimos años, si bien beneficiaron a grandes sectores de la población, que permitieron la inclusión de más de 20 millones de personas dentro de lo que podemos llamar una sociedad más digna. Pese a ello, de ninguna manera, Brasil sigue siendo una sociedad muy desigual, con altos niveles de concentración del ingreso, y esos sectores de ninguna manera quieren perder ningún tipo de privilegios. En principio, creo que hay un cambio en las relaciones de fuerza en Brasil en este momento, que está empujando el ajuste y reposicionando al capital en el proceso de negociación. Entonces ya había un clima de tensión política importante, y creo que el gobierno optó equivocadamente, creyendo que de alguna manera iba a lograr una cierta tranquilidad, optó por hacer una política más favorable al capital,
que era lo que se venía pidiendo, pero esto le ha horadado toda su base política. Los sectores capitalistas en Brasil, incluyendo el agrobusiness, las empresas industriales, tienen una política favorable al ajuste y contraria al PT en general, ¿no? Más allá de que es el propio PT que no implementa el ajuste, por eso parece contradictorio. Así estamos, Tomás. Brasil está en crisis. Vamos a ver los datos. Creo que quedaba claro con lo que contaban Crespo y Rapaport qué significa esto del ajuste autoinfligido y cómo es que es inevitable que un ajuste termine disciplinando al sector de los trabajadores. Y yo te propongo ver un gráfico muy elocuente para entender esto que venimos contando desde el primer programa de Economía sin Corbata. Antes, dos datos. Brasil creció entre 2004 y 2010 al ritmo del 4,4% por año en promedio. Y entre 2011 y 2014, cuando empezaron a aplicarse las recetas de ajuste, bajó a la mitad, a 2,1%, y este año está en una recesión que se calcula entre el 2 y el 3% del PIB, una caída del entre el 2 y el 3% del PIB. Ahora, ¿qué pasa cuando se ajusta la inversión pública, cuando se ajusta el ingreso de los trabajadores? Digamos, podemos ver en el gráfico que tenemos acá cómo cuando cae automáticamente la masa salarial, eso que ganan todos los trabajadores de la economía brasileña, cómo inmediatamente aumenta el desempleo. O sea, es inevitable esa respuesta del mercado de trabajo a una caída del ingreso. Pero además, lo que quiero mostrarte en el segundo gráfico es cómo eso impacta sobre los ingresos de las empresas, que eligen igual disciplinar al trabajador, al sector asalariado brasileño, a pesar de que eso les genera más ganancias. Podemos ver ahí en el gráfico cómo la caída en la masa salarial, en el ingreso del sector asalariado de Brasil y el aumento del desempleo que se calcula en 800.000 puestos de trabajo destruidos en lo que va del año. Una monstruosidad para los números que manejamos en Argentina y bastante importante para Brasil, que todavía mantiene niveles bajos de desempleo con elevadísimos niveles de subempleo e informalidad en todo este nordeste brasileño que nos mostraba José hace un ratito. Pero ahí podemos ver cómo inmediatamente a partir del ajuste que empieza a experimentar y a autoinfligirse el gobierno de Brasil, cae el consumo, caen los ingresos de los trabajadores y aumenta el desempleo. La lógica del ajuste es ineludible para cualquiera. Grecia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, cualquier país que lleve al ajuste, genera esto, una redistribución de fuerzas entre el trabajo y el capital que termina seguramente beneficiando, como se ve aquí en el caso brasilero, a los sectores más tradicionales capitalistas de Brasil. Bien. Hasta acá la crisis en Brasil, lo estamos diciendo, lo estamos explicando, ya nos dio un pantallazo Nathanson con esa entrevista a Amir Sader, vimos los gráficos, está claro qué es lo que está pasando en Brasil. Ahora la pregunta es cuál es el impacto en Argentina. Eso en el próximo bloque nos lo va a contar Agustín Datelis. No te vayas, seguimos acá en Economía sin Corbata.